Bueno, pues es un nuevo día en la vida de Kubernetes. Capítulo 109, el retorno de Arbac. El Arbac contraataca. Con Tenemos de nuevo a Javier Salmerón. aquí a Salme. ¿Qué tal, Salme? ¿Has pasado bien esta última semana? Sí, la verdad que me quedé con ganas de seguir contando, ¿eh? O sea, que ya es que cuando empieza ahí, que me tiene que parar ahí, un Engancha, poquito engancha. engancha. Ya vamos a continuar. Muy Pues bien, nada, pues para los que hayáis visto el capítulo anterior, vamos a continuar donde dejamos y para los que no, pues iré y verlo, porque si no, no va a tener mucho sentido. Vamos a continuar hablando sobre Arbac, sobre un par más de tipos de accesos de bindings y de roles. Y si nos da tiempo, también hablaremos de Service Accounts. sí, está bien. Pues venga, Bueno, vamos a por ello. muy rápidamente, ¿qué es lo que hicimos en el vídeo anterior? Por supuesto, verlo, ¿no? Pero muy rápidamente estuvimos creando usuarios de Kubernetes, puesto que queríamos que nuestro cluster tener diferentes tipos de usuarios y de grupos, y nos encontramos con la problemática de habíamos creado un usuario nuevo y ese usuario no podía hacer prácticamente nada. Entonces veíamos que ahí entraba en juego ARBAC, ¿no? Las políticas de control de acceso basado en roles, que al final eran tres elementos fundamentales, que era, teníamos un conjunto de sujetos, que pueden ser usuarios normales, seres humanos, por así decirlo, desarrolladores, administradores, procesos del sistema o procesos en pods, que querían, dado el conjunto de objetos de Kubernetes, realizar una serie de operaciones sobre ellos. Entonces vimos que al conectar esos tres elementos, pues teníamos ya habilitadas las políticas de acceso, de manera que habíamos creado un usuario, J. Salmerón, que había empezado sin poder hacer absolutamente nada, pasó a poder leer los pods en un espacio de nombre y al final era capaz de hacer todo sobre el espacio de nombres test. ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos el ejemplo de los roles, utilizamos el objeto role que conectaba las operaciones y los recursos de un espacio de nombres y, voy a ir más para adelante, y los role bindings que conectaba los sujetos con los roles, que a su vez son las operaciones sobre un espacio de nombres, sobre una serie de objetos. Entonces, una vez que nosotros habilitamos todo eso, ya el usuario JSammerOn podía hacer más operaciones. Bien, la siguiente parte es, hasta ahora todo lo hemos hecho en un espacio de nombre, en namespace test. Pero la lógica nos dice que a lo mejor queremos poder hacer una serie de operaciones, aplicar la misma lógica, pero en cualquier espacio de nombres, en todo el clúster, o en recursos que no tienen espacio de nombres. Entonces, hay un equivalente que es para aplicarlo a todo el clúster, que son los cluster roles, que lo que hacen es, de nuevo lo mismo, conectan pods es decir, conectan recursos y operaciones, como por ejemplo, ¿no? Estos casos, pero en este caso no va a ser a un espacio de nombre en concreto, sino a todo el clúster en general. Es decir, ahora quiero, por ejemplo, hacer list y get sobre todos los pods que hay en el clúster, independientemente si es en test, si es en default, si es en queue system o donde sea. Entonces, la lógica nos dice, la intuición nos dice que no debería ser muy diferente un YAML de otro. Y efectivamente así es. A fin de cuentas, ¿qué es la única diferencia? Pues que en este caso, en el cluster role, no vamos a poner espacio de nombre. No ponemos namespace, puesto que es para todos los clusters. Pero es exactamente igual. Tenemos que indicar los recursos y los verbos. Y los recursos que indicar el API group al que pertenece. Y al igual, ¿no? Si teníamos roles y teníamos bindings, de role bindings, pues hay un equivalente que es cluster role bindings, que hace exactamente lo mismo. Conecta roles, cluster roles, con sujetos, solo que se va a aplicar a todo el clúster, no a un espacio de nombres. De manera que, de nuevo lo mismo, ¿no? Quiero poder leer este conjunto de sujetos, van a poder, por ejemplo, leer todos los pods que haya en un espacio de nombres y, por ejemplo, esta serie de usuarios pues van a poder acceder a los persistent volumes, por ejemplo. Un caso muy interesante puede ser, por ejemplo, de secretos en todo el clúster, pero en la misma lógica, exactamente la misma. De manera que, dado que es la misma lógica, de nuevo el YAML
es muy parecido. No ponemos espacio de nombres, no ponemos, en vez de poner rol, ponemos cluster role. Pero en fin, no hay nada más que aplicar. Entonces, vuelvo aquí, tengo aquí mi cluster todavía, en el cual veíamos que ahora el usuario JSalmeron podía hacer cualquier tipo de operación dentro de test, pero no podía hacerlo dentro de otro tipo de espacio de nombres. Entonces, para solucionarlo, vamos ahora a crear los cluster roles que he explicado hace un momento. De manera que me voy a contexto Minikube y ahora digo, venga, el usuario JSalmeron o todos los usuarios del grupo dev van a poder acceder a todos los pods que hay en todos los espacios de nombre. Entonces creo el cluster role y el cluster role bindings asociados que hemos visto hace un momento. Una vez que están creados y me cambio de nuevo al usuario JSalmeron, pues vamos a hacer una prueba. ¿Puedo ver los pods de test? Sí. ¿Puedo ver los pods de default? Sí, los puedo ver. ¿Puedo ver los de QSystem? Los puedo ver. ¿Puedo ver los servicios? No. De nuevo, no. Seguimos sin poder hacerlo, puesto que solo podemos leer pods. ¿Puedo lanzar un deployment? No puedo. Solo puedo en otro espacio que no sea test. De nuevo, fijaos que se ha aplicado aquello que hemos dicho que se aplique, pero en todos los espacios de nombre. Bien. Pues esa es la idea fundamental. Estos son los objetos que hay excepto uno que nos falta, pero estos son los objetos al final de Arma. Y al final esto es lo que vamos a hacer. Ahora, es responsabilidad del administrador de decidir correctamente cómo vamos a hacer uso de esto. Por ejemplo, podría tener sentido que yo diga, bueno, yo creo usuarios y les creo espacios de nombres asociados, de manera que yo tengo control de que yo sé que el usuario JSalmeron va a poder hacer lo que sea en el espacio de nombre de JSalmeron, pero no va a poder modificar nada a otros usuarios. Puede tener sentido que algunos usuarios puedan acceder, por ejemplo, al espacio de nombre de producción. En fin, eso ya es cada cual en su experiencia, en su empresa, creará lo que le parezca más adecuado o lo que se adapte a sus necesidades. Pero bueno, por seguir. Esta es una parte que va más a... Porque hay algo que parece de lógica. Es decir, si hemos podido crear todas estas reglas de ARBAC era porque teníamos el usuario de administrador de Kubernetes. Pero la pregunta es, ¿cómo ese usuario administrador de Kubernetes puede hacer esas operaciones? ¿Por qué ese usuario no puede hacerlas? ¿Por qué ese usuario puede crear pods, puede crear reglas, puede hacerlo todo? Pues se puede porque Kubernetes por defecto ya te establece una serie de cluster role bindings por defecto. Cuando tú, por ejemplo, creas un clúster desde cero o lanzas Minikube, puedes ver que ya hay una serie de cluster role bindings creados por defecto. Por ejemplo, hay un cluster role binding que es System Basic User, que indica que todo usuario sin autenticación pues no puede hacer nada. Es decir, no le pone ninguna operación. Ese no está interesante. El que nos interesa es el cluster role binding cluster admin. ¿Qué es lo que hace cluster admin? Pues a todos los usuarios del grupo System Master puede hacer cualquier tipo de operación en el cluster. Hay un cluster role que es cluster admin, ahora lo podemos ver si queréis, en la cual vamos a ver asterisco, ¿no? Entonces, pues, ya por defecto está diciendo que todos los usuarios que se creen del grupo System Master van a poder hacer cualquier tipo de operación. ¿Eso qué significa? Que si nosotros quisiéramos crear usuarios de tipo administrador, nada más que tendríamos que crear un certificado, como hemos visto antes, donde la organización sea System Master. Y entonces ya por defecto va a tener cualquier tipo de operación. Esto de nuevo, esto se va a conectar mucho, y ahora lo vamos a ver después, con lo que visteis en los vídeos anteriores sobre Helm. Vais a ver, va a tener un papel importante. Y ya por último un guiño a los que crean un clúster desde cero, que es
aparte hay una serie de cluster role bindings para los diferentes componentes del clúster. Cualquiera que lo haya mirado sabe que hay pues como diferentes módulos, está API Server, el Kube-Proxy, Kube-Scheduler y muchos más, en los cuales pues ya por defecto Kubernetes tiene creada una serie de reglas por defecto. Entonces, de nuevo, cualquiera que quiera crear un clúster se va a encontrar con la cuestión de Arma, que tiene mucho protagonismo en diferentes partes. Bien, una vez que hemos visto que hay diferentes partes por defecto, a ver si puedo ver de aquí. Vale, estoy el usuario. No puedo verlo porque soy el usuario J. Salmerón. Veis que aquí está creado un montón de cluster role bindings por defecto. Y aquí vemos el de cluster admin, por ejemplo. Que si lo vemos, es lo que he comentado. Ha cogido a los sujetos de grupo System Masters y le ha creado le asigna un rol llamado cluster admin. Que si lo vemos por dentro, pues hace de todo, prácticamente. Es lo que hace. De hecho, no sé si tengo aquí, después a ver si luego puedo mostrar cuál es el certificado de Minikube por defecto y veremos que está el usuario que pertenece al grupo cluster admin. Entonces, todo tiene sentido. Antes de continuar con la siguiente parte, me gustaría así animar también un poco a los que nos estén viendo, a ver si podemos ver esto, animarlos a que vean, para que quede un poquito más claro la parte de los verbos, list, get, create, delete, queda claro, ¿no? Pero bueno, este de watch, este de patch, y sobre todo para entender un poquito mejor cómo funciona Kubernetes por dentro, yo planteo un poco a quien quiera, pues que veamos unos ejemplos de operaciones, ¿no? Si yo soy el usuario J. Salmerón y quiero, por ejemplo, hacer un kubectl run, por ejemplo, una imagen de MongoDB, de Bitnami, ¿qué privilegios necesitaría yo como usuario así, ¿no? ¿Qué cluster, qué rol habría que asignarme, ¿no? ¿Qué rol habría que asignarme en este caso, ¿no? ¿Qué iba a decir? Quería decir algo más. Entonces, pues, eso, la cuestión es que lo que es fundamental y lo que es buena práctica, obviamente me puedes decir, asígnate cluster admin y entonces puedes hacerlo todo, ¿no? La idea es, cuando hablamos de Arba, que hacerlo con cabeza, queremos que sea el conjunto mínimo de privilegios que necesito. Entonces, ¿qué necesitaría yo para poder crear un deployment? Y aquí entran diferentes cosas en juego, ¿no? Porque sabemos que un deployment crea réplica sets, por ejemplo, y réplica sets crean pods. Entonces, no sabemos si la cosa es tan sencilla. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que necesitaría yo para poder hacer un run? Es la pregunta. Entonces, dejo ahí unos segundos. Si queréis vosotros también participar y decir, pues... Ahora, ¿qué piensas? Aquí voy a fracasar totalmente, pero yo diría que solo haría falta crear deployments porque luego es el controller el que a lo mejor crea el replica set y el replica set crea los pods. Pues interesante concepto. Así es, exactamente. Cuando yo como usuario lo que creo es un deployment, efectivamente es Kubernetes por detrás quien va a crear todos esos elementos, ¿no? Que esa a veces cuesta un poquito asociar esas ideas, pero en la realidad es esa. Quiero crear un deployment, pues necesito, dado el recurso deployment, hacer la operación create. Y si quiero hacer un get deployments, un guión W, es que espera, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaría hacer en este caso, ¿no? Quiero ver todos los deployments, no uno en concreto, por ejemplo. Que es ahí donde se va a ver la diferencia entre dos verbos que a priori no parecen tan diferentes. Esto es la diferencia entre list y get, a lo mejor. Exactamente. O sea, a ver, si hay un kubectl get, la lógica nos dice que el verbo get va a estar. Pero claro,
Cuando yo hago un get deployment me sale una lista de deployments, por lo que efectivamente hace falta list. Pero hay una trampa. También quiero, cuando hago con guión W, lo que hago es, estamos viendo constantemente los cambios de los estados. Es decir, estoy observando, estoy mirando, estoy watching, ¿no? Pues ahí entra el tercer verbo, que es watch. Si no hubiera guión W, con get y list sería suficiente. Pero si queremos un watch, nos hace falta. Queremos también ese verbo. Pero entonces el watch yo pensaba que lo hacía QVCTL en un loop y ya está. Así es, al fin y al cabo es lo que hace. Como Pues, tanto tiempo. ¿Sí? ¿O no? Se suscribe a event. pues no sé cómo, no, me gustaría mirarlo, pero no sé exactamente cómo lo hace por detrás 100%, pero necesita este verbo, si no, no funciona. O sea que algo tendrá ahí, no sé si se pasará a un modelo Algo estará haciendo. pero lo necesita. Vale. A lo mejor solo le pide lo que ha cambiado desde algún tiempo. O algo así. Puede ser. Y para borrar un deployment, por ejemplo, que hemos creado antes, claro, qvctl delete, pues nos dice la lógica que el verbo delete va a estar. O sea, en el sentido del fácil. ¿Pero es suficiente solo eso? ¿O necesitamos algo más? Venga, voy a decir que más porque habrá que hacer un get primero para cogerlo algo así, ¿no? O un watch, o un patch, o un create. Dale todos ya. Cluster admin, cluster admin. Cluster admin. Por defecto. Escalar privilegios. Sí, exactamente. Pero no, realmente, claro, cuando yo borro un deployment, primero tengo que ver si existe. Y para ver si existe, necesito hacer un get de él. Una vez que ya tengo un get de él, ya sé que lo puedo borrar. Entonces, pues de ahí que hace falta también el verbo get. En este caso. Lo veo cada vez más. Cada vez va Pero teniendo... esta complicación se ha hecho adrede para que sea más difícil pasar los exámenes. ¿O? Me imagino. O sea, me imagino. Ahora todavía estamos en el nivel fácil. Después ya empieza la cosa un poco más diferente. Vale, kubectl edit deployment. No sé si lo habéis probado. Lo que ocurre es que te va a abrir un editor y el cual vas a poder cambiar en vivo unos ciertos parámetros de la definición del YAML de un deployment o del objeto que sea. De manera que cuando cierras el editor, comprueba que es todo correcto y si es correcto, le aplica los cambios, ¿no? Si, por ejemplo, quiero cambiar la imagen. Uh-huh. En este caso, ¿qué haría falta, no? Pues seguramente patch. Y por la misma regla de anterior, get también, que get hace falta siempre. Eso es, exactamente. Ya ha entrado el que nos faltaba, ¿no? El patch. Aquí he visto que hay un MyPod que lo tengo que quitar. No hagáis caso, con edit deployment y aquí MyMongoDB es suficiente. Seguimos. Y si quieres hacer un expose del deployment MyMongoDB de tipo no deport. Aquí hay que darle permisos para un tren, ¿no? Imagino. Habrá que hacer un get, un create, Ahí lo que entra son dos recursos. Sí, claro. De servicios y deployments, ¿sabes? Hay que hacer un get de deployments, ¿no? Para ver qué sabes ahí. Bueno, para ver si existe y después lo que hago es crear un servicio, ¿no? Por lo tanto, así que no funciona. Y ya por último viene la joya de mi favorito, que es cuando uno se da cuenta de que uno nunca termina de entender la API de Kubernetes del todo, ¿no? Que es kubectl exec bash en un pod en concreto. Aquí ya directamente admin y ya está. Mira esto. Este tiene más guasa. A ver, hay una parte que sí podemos ver, que es si queremos hacer un exec sobre un pod, tenemos que saber si existe el pod. Por lo tanto, hay que hacer un get. Y ahora viene la parte que no es tan evidente, que es, hay otro objeto en la API, si entráis lo podéis ver, una especie como de entidad de API, que es la ejecución de un pod. Entonces yo tengo que poder crear una ejecución en un pod. Esto ya no se ve tan evidente, ¿no? Pero lo que hay que hacer es eso. O sea, Kubernetes por detrás, a la hora de hacer un exec, va a crear un objeto de tipo pod exec, que es una ejecución de un pod, y entonces, pues, necesitamos poder crear ese tipo de objeto. Esta es una de las preguntas que has contestado en Stack Overflow alguna vez, porque seguro que hay gente preguntando
¿Cómo doy permisos a Arbac para que hacer un exec? Pues Y no la he visto. Pero sí, y si no la has contestado, la voy a poner yo ahora mismo. Exactamente, sí. Te agradecería. Pues Al decir, final, me alegra que me hagas esa pregunta. me alegra mucho más esa pregunta. Al final, ¿cómo uno sabe ese tipo de cosas? Al final, hay una parte que es muy de ensayo y error. Uno va probando hasta que ya da un, vale, me hacía falta esto, me hacía falta esto, me hace falta esto, y entonces ya lo vas creando. Pero vamos, que es una cuestión de que lo bueno que tiene es que poco a poco vas entendiendo un poco más lo que hay por detrás de la API de Kubernetes, ¿no? Vas viendo esos pequeños detalles que ya son menos evidentes, como por ejemplo este, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto los objetos de Arbac básicos, hemos visto un poquito más sobre los verbos, y ahora Joder, los básicos. y Ahora ahora empieza lo quiero complementar un poco lo que habéis hecho, lo que hicisteis en su momento con Helm, que hablasteis precisamente de los permisos y tal. Entonces, quiero hacer, tengo aquí un ejemplo. Lo único que quiero hacer, simple y llanamente, es poder hacer un deploy de un Helm chart. Me vais a dejar primero que haga un pequeño aquí. Después, si queréis, os lo explico. Pero para Minikube hace falta hacer estas operaciones para que funcione el ejemplo que vamos a hacer. De primeras, yo quiero cambiar a JSalmerón y quiero hacer ¿tengo Helm init inicializado? Creo que sí. Vale, no puedo instalar Helm, obviamente, porque no soy administrador. Vuelvo. Vale, ya estaba inicializado. Vale. Ya habéis hablado un poco de Helms, hay un servidor Tiller detrás. Entonces, bueno, lo primero que digo, vale, quiero hacer un install de un chart en mi espacio de nombres. Primero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, para lo que hace Helm es contactar con el servidor Tiller. ¿Cómo lo contacta? Haciendo la operación kubectl por forward. De manera que hace un por forwarding y entonces contacta con el servidor Tiller, el cliente de Helm. Claro, no puedo hacer por forward, puesto que no hemos definido ningún tipo de Arbac para ello. Y de nuevo nos encontramos otro ejemplo de objeto especial de Kubernetes. Otro objeto secreto. Objeto secreto que es pods por forward. Tengo que poder crear objetos de tipo por forward para poder hacer un kubectl por forward. Para ello... En el namespace kubesystem. Eso es. Tengo aquí hecho un ejemplo aquí rápido, muy rapidito, que es básicamente un cluster role binding en el cual puedo crear objetos de tipo por forward, que pertenece por cierto a la Pilgrim Core. De manera que cuando ya si me cambio a administrador y creo ese cluster role y este cluster role binding, ahora ya como usuario, no lo he comentado, pero tengo un repositorio de GitHub donde lo tenéis todo. Donde está todo, se pasará, imagino, en las notas de la Sí, lo descripción. pondremos en el vídeo. Y ahí lo podéis ver principalmente. Igual que preguntas, por supuesto, las responderemos encantados. Vale, la pregunta es, ¿ahora puedo hacer gen ls? No puedo hacer gen ls, puesto que no puedo leer. Espérate un momentito. Vale, sí, no me acuerdo. Vale. Ahora mismo he hecho yo aquí una trampa en la cual, es verdad, es que me he cargado una regla que hace que... Todo, te has cargado todo. Exactamente. Bueno, lo voy a explicar. Minikube por defecto hace que por defecto sobre kubesystem se puede hacer cualquier tipo de operación. Tienen hecho una especie de hack para que Helm funcione, para que Tiller funcione directamente, sin ningún tipo de permiso. Entonces, pues, voy a hacer aquí, a ver dónde tengo yo.
Por aquí. Vale. Tile cluster role binding. Vale. No sé si me salió. Minikube. Te tendrás que cambiar de usuario, me imagino, ¿no? Sí. Voy a cambiar. Preparar el entorno bien. Ahora ya puedo hacerlo. Como veis, trabajar con Arba, que es súper sencillo. Sí. Pero todo cuando... Ahora sí. This is the default. Vale, sí, lo que tengo que crear. Vale, y esto. Vale, lo he hecho al revés, pero quería que vierais una cosa. Vale. Ya está configurado Helm. Y ya puedo, yo creo que ahora ya sí puedo. Ahora ya sí, perfecto. Ya puedo, ya funciona Helm, vale. Vale, entonces ahora ya, como puedo crear como usuario JSON, puedo acceder, ya puedo hacer por forward sobre Tiller. Y entonces me pregunta, como usuario, vale, yo como usuario JSalmerón tengo solamente permiso para crear cosas en namespace test. Por lo tanto, yo podría estar en el chat en el espacio de nombres test. Y efectivamente puedo hacerlo. Y ahí he hecho un deployment de mi helm chart. De nuevo, yo insisto, no puedo crear, por ejemplo, en el espacio de nombres default, no puedo hacer un deployment de DocWiki, por lo que la lógica nos dice que tampoco puedo hacer un deployment de un helm chat en el espacio por defecto, por ejemplo. Sin embargo, he podido. Aquí lo vemos. Es más, si me quiero poner ya puestos ya, ¿no? Puedo hacer un deployment entonces en CubeSystem. Puedo. Es decir, ¿qué está ocurriendo aquí, no? O sea, entonces, ¿por qué puedo hacer todo eso? A ver si también pido QWiki N. No tienes watch, no tienes watch. Ahí está. Aquí está. Es decir, en la sesión anterior creamos un montón de restricciones para que yo, como usuario JSalmerón, pudiera solo crear pods en el espacio de nombres test y ahora de repente con Helm soy capaz de crear cualquier cosa en cualquier sitio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, de nuevo, esto es la revisión de lo que estamos viendo, pero quiero que veáis la problemática que tenemos ahí. De cómo me he saltado todo el ARBAC, entre comillas, me lo he saltado, y ver por qué, ¿no? Entonces, por repasar un poquito lo que... Vale, salto ahí. Por recordar, cuando yo hago un Helm install, yo lo que estoy haciendo realmente es contactar con el servidor de Tiller. Y es este servidor de Tiller el que hace los deployments. Es decir, todas las operaciones no las hago yo como usuario, sino le estoy mandando un intermediario que haga todo ese tipo de operaciones de deployment de DocWiki. Entonces, dejadme que antes tengo que hacer un hack aquí. Si yo me cargo esto, cambio de nuevo a Minikube y me cargo esta regla. Tienes un YAML delante de... Vale. De repente empezamos a ver estos errores, que esto es lo que veía antes. Incluso, y ahora soy como administrador, de hecho. Soy administrador y de repente me está dando errores de armas cuando yo puedo hacerlo todo. Entonces, vamos a volver a... Se está quejando de un usuario que es raro, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de antes, que es lo que quiero decir. Si Tiller es el que está haciendo los deployments,
¿Qué es lo que está haciendo Tiller? Tiller lo que hay es un proceso dentro de un pod que está contactando con la API de Kubernetes. Es decir, claro, porque al final la manera de hacer todas las operaciones es contactando con la API. Entonces, de primeras, cuando estoy recibiendo estos errores que veis ahora, lo que está ocurriendo es que ese proceso en un pod no puede acceder a la API de Kubernetes. Claro, entonces, ya entramos, yo es verdad que dije al principio que los sujetos podían ser personas, ser humanos, pero también pueden ser procesos, y pueden ser procesos en un pod. Entonces, claro, nos entra aquí la duda, ¿no? Porque para el otro caso lo veíamos claro. Yo creo mi certificado SSL, se lo doy, está todo firmado y ya tiene su usuario y todo eso. Entonces, pero en el caso de un proceso en un pod, también hay que crear un certificado. ¿Cómo funciona exactamente? Y es aquí donde entra quizá todas de las partes que más confusión generan en Kubernetes, que es Service Accounts. Hemos dicho, para usuarios no hay objeto de Kubernetes asociado. Es cierto, excepto en el caso de los procesos en pod. Para los procesos en pod sí hay un objeto de Kubernetes que podemos hacer crear y delete y actualizar, que son las Service Accounts. Que de primeras no ves Service Account y uno podría pensar que es como un usuario. Y es casi, pero no solo para los procesos en un pod. De manera que cuando nosotros queremos dar permisos de ARBAC crear un sujeto que está asociado a un proceso en un pod, crearemos este tipo de Service Account, crearemos este tipo de objeto. Aparte tiene, por herencia, tiene otro tipo de cosas como guardar pull secrets, ¿no? Cuando queremos hacer un pull de una imagen en un repositorio privado, pero lo que se va a utilizar, lo que le vamos a dar uso es para, precisamente, establecer permisos de roles de Role-Based Access Control en procesos en un pod, puesto que ya nos queda claro cómo funciona en el caso de usuarios normales. Y de procesos en el sistema operativo, que también es lo mismo, con certificado. Entonces, a ver, ¿cómo es el YAML de una Service Account? Este es fácil. Solo tenemos que poner el nombre y punto. ¿Esto qué va a hacer por detrás? Va a crear dentro del clúster un API token que se utilizará. Es decir, Kubernetes creará un API token y lo tendrá ahí guardado en el clúster. Y nosotros, las Service Accounts, los podemos utilizar como sujetos en los role bindings y los cluster role bindings. Recordad que en el vídeo anterior dije ejemplos de sujetos, usuario, grupo y luego veremos otro, ¿no? Pues ese es el ejemplo que nos faltaba. Yo puedo, en un cluster role binding o en un role binding, indicar una Service Account. Y ahora la única pregunta es, bueno, ¿y cómo yo en un pod, en un deployment, cómo indico yo que los procesos de ese pod, de ese contenedor, van a utilizar ese API token? Pues cuando uno define un pod, tenemos un campo que es Service Account Name, en el cual indicamos el Service Account que hemos creado. Es decir, estamos creando un sujeto nuevo, le damos permisos de ARBAC como antes, y ahora en el pod vamos a indicar, oye, vas a utilizar este Service Account. ¿Y qué significa que vamos a usar ese Service Account? Pues por defecto vamos a usar el default. Va a significar que va a montar dentro de los contenedores de ese pod ese API token para cuando acceda a la API de Kubernetes sepa identificarlo correctamente el API server de Kubernetes. Puede parecer complejo, pero al final no deja de ser un sujeto más que utilizamos cuando queremos establecer ARBAC dentro de un pod, simplemente. Entonces, claro. Solo decir que acordaos que esto cuando vivimos los volúmenes son secretos, ¿verdad? Vimos un poco dónde estaba montado esto en un pod, ¿no? Que utilizamos esto como un ejemplo para ver cómo se montaban, ¿no? Los secretos dentro de un container. Entonces, claro, ahora volvemos al ejemplo. Entonces, si ahora nosotros cuando queremos poner Helm, tenemos que tener en cuenta que hay un actor extra, que es el Tiller. Entonces, claro, de primeras, sin utilizar, digamos, no quiero decir hack, pero digamos esta configuración por defecto que te da Minikube, que vaya, que me la ha cargado, qué lástima.
Básicamente, Cluster Role Binding Minikube Arbac lo que hacía era a la Service Account por defecto le daba permisos de Cluster Admin. Es decir, que dentro de Cube System, por defecto, puede hacer cualquier cosa, cualquier proceso en un pod. Es lo que estaba establecido. De manera que cuando uno hace un deploy de Helm y salta un tiller va a poder hacer cualquier cosa. Pero si no está esa en un cluster normal, que vosotros trabajéis, pues no estará esa regla. Entonces haréis un deployment de tiller y tiller no puede hacer nada, de nuevo. Entonces, claro, ahora viene el debate. Yo tengo tiller, por tanto, tendré que crear una service account asociada. Y ahora la pregunta es, ¿qué operaciones va a poder hacer tiller? ¿No? O sea, ahora nos encontramos con una problemática entre usabilidad y seguridad. Puesto que, en principio, tiller, Helm, puede hacer un deployment de todo en cualquier namespace, de primeras. Entonces, claro, uno puede tener la tentación de hacer un cluster role binding como este. Fijaos que tenemos nuestra service account como sujeto y tenemos aquí el cluster admin como que le estamos asociando. Cluster admin era lo que vimos antes por defecto, que podía hacer cualquier cosa. Y esto es lo que mucha gente acaba haciendo en Helm. Y de primeras no tiene por qué pasar nada. Pero fijaos lo que ha ocurrido antes. Antes, al yo establecer este permiso, yo como usuario JSalmerón me podía contactar con Tiller y hacer deployment donde yo quisiera, generando un caos absoluto en mi clúster, puesto que ya daba igual lo que yo tuviera establecido. Como yo contacto con Tiller y Tiller puede hacer de todo, pues podemos hacer cualquier tipo de fechoría, véase hacer un deployment de miners de Bitcoin o lo que sea. Pero claro, si yo ahora digo, no, voy a darle unos permisos más restrictivos, ahora nos encontramos con que seguramente no todos los Helm chart podremos hacer un deploy de ellos, puesto que habrá algún recurso que a lo mejor no hayamos tenido en cuenta, o a lo mejor necesitamos hacer algún tipo de espacio de nombre. Nos encontramos con esa problemática que me consta que se quiere resolver en las nuevas versiones de Helm, precisamente. Pero aquí yo creo que este ejemplo ilustra muy bien el ejemplo de Service Account, tengo un proceso en un pod que quiere acceder a la API. Y ahora, claro, hay ejemplos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, podéis verlo en el caso de los que esté interesado en los Helm chart, podéis ver en Elasticsearch, por ejemplo. Sé que hasta hace poco, ya creo que no, había plugins de Kubernetes que accedían a la API, Elasticsearch accedía a la API. Hay charts, por ejemplo, de un Redis que utiliza Redis Sentinel, que para poder, a la hora de decidir quién es el nuevo máster o quién está vivo, accede a la API de Kubernetes. Entonces, pues bueno, tenéis mucho ejemplo. El de RabbitMQ también tiene una cosa parecida. También, el de RabbitMQ también tiene su ejemplo que, bueno, claro, es que realmente, si pensamos, si estamos dentro de Kubernetes, claro, la API te proporciona una potencia a la hora de por ejemplo, identificar otros, si hablamos de peer-to-peer, de otros peer, ¿no? Por ejemplo, un cluster RabbitMQ, identificar otros elementos, o saber quién es el máster, que da muchas ventajas. Entonces, claro, uno puede decir, pues voy a hacer plugins para Kubernetes que me ayuden a todo eso, ¿no? Vamos a hacer una pausa publicitaria aquí para hablar también de QBAPs, que también soluciona el problema de Tiller, ¿no? ¿Ahora? Sí, una cosa que hacemos en QBAPs, que habíamos dicho que era un dashboard, ¿no? Para aplicaciones de Kubernetes, para tu clúster, lo que hemos hecho es implementar un proxy, ¿no? Y QBAPs no habla directamente con Tiller, habla a través de un proxy, y el proxy lo que hace es, antes de lanzar la petición a Tiller, que sí tiene permisos para hacer deployment donde sea, lo que hace el proxy es preguntar a la API de Kubernetes si el usuario que ha iniciado la petición tiene permisos para crear todos los objetos que crea el Helm chart. O sea, avanza incluso un poco más, porque ya no es solo dentro de un namespace, sino para cada uno. O sea, lo que hace es ver qué contiene el chart, qué va a crear el chart, que si va a crear secretos, si va a crear config maps, etcétera, etcétera. Y va preguntando a la API diciendo, ¿este usuario tiene permiso para hacer todo esto que tiene este chart? Y si no, rechaza la petición. Claro, al final exactamente resuelve el problema. Puesto que si puede hacer todo eso, y ya si podemos hacer esa comprobación, pues entonces
Claro, lo que pasa que hay que seguir, o sea, que tienes que asegurarte de eso, que el tiller a través de un certificado esté asegurado de manera que un cliente de Helm que no tenga el certificado correcto no pueda hablar directamente con tiller, porque si no, entonces el problema es el mismo. Claro. No poder crear un proxy, ¿no? Un pod proxy. Sí. Así ya. Sí, sería interesante ver el caso de QApps también y ver cómo hacer una comparación, ¿no? De ver cómo aquí hemos podido hacer lo que hemos querido y aquí en ese caso tenía ese tipo de restricciones, ¿no? Pues bueno, quería ilustrar este ejemplo, ¿no? Entonces, al final lo que mucha gente hace es ponerle permiso de cluster admin y tirar para adelante, ¿no? Otros los que directamente pues deciden que en producción no usan. Otra solución que hace mucha gente es hacer varios deployments de tiller, uno por namespace y dar permisos a un namespace, por ejemplo. Exactamente. Hay diferentes opciones. O sea que aquí hemos mostrado diferentes alternativas para poder plantear este problema. Pero yo creo que aquí lo importante no era entender un poquito más el papel de Service Account, que siempre es el elemento que genera mucha confusión en Kubernetes. Yo creo que con este ejemplo se ve bastante bien, ¿no? Y ya con eso, bueno, ahí vemos peligro, ¿no? Pues bueno, ya si aplicamos el ejemplo, ¿no? Ya por terminar, ¿no? Entonces, este cluster role binding que está puesto aquí, pues lo que hacía era precisamente eso, dar cluster admin, de manera que entonces ya podíamos dar permisos de cualquier cosa tiller y funciona tiller. Entonces, los que trabajéis en un cluster con Kubernetes o Sandbox o lo que sea, o que queráis hacerlo desde cero, pues encontraréis esa problemática si queréis utilizar Helm. Y tenéis que crear cluster service accounts y tenéis que crear, ver qué permisos son los adecuados. Los que estéis con Minikube, pues de primera vais a poder hacer de todo, a no ser que os carguéis esta regla de aquí, y entonces podéis emular un entorno parecido también. Y bueno, pues con eso ya habíamos visto lo que es la parte de Arba, realmente esos son los elementos. Al final, de nuevo, no ha habido más que lo que hemos dicho al principio, sujetos, recursos y operaciones. Solo que los sujetos, pues bueno, se dividen entre los service account y los que no son service account y bueno, hay que saber crear usuarios de diferentes maneras, ¿no? Pero al final esto es la manera. Entonces, al final es cuestión de que se trabaje en un clase con cabeza, se sigan unas buenas prácticas y entonces, pues, la manera de trabajar con ella es sencilla. Y ya muchos errores de Arba al final se entienden bastante bien. Simplemente al final es un privilegio que le falta a un proceso o a un usuario. Entonces, bueno, ya por implementarlo, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas se podrían ver? Pues bueno, pues por ejemplo, investigar el caso de OAuth para crear usuarios. Esto no es una cuestión de Arba, pero sí creo que se complementa muy bien, que es la cuestión de, por ejemplo, bueno, sé que puedo crear recursos en diferentes espacios de nombre, pero Arba no cubre cuántos recursos puedes crear. Puedo crear 1000 pods o solamente puedes crear una serie de pods, cuánta memoria puedo consumir. Otro complemento ideal es el tema de las cuotas y los límites, para tener una buena administración de clúster. Por supuesto, también temas de network policies, qué pods puede conectarse con qué otros pods para evitar accesos que no queramos tener. Políticas de seguridad, por ejemplo, un clásico está el tema de si un contenedor debe correr o no como root o no. Otro tema de seguridad muy importante y que de hecho en Dynamics estamos trabajando ahora de sacar muchos contenedores non-root. El que haya trabajado con OpenShift no es opcional, o sea, el contenedor no puede correr como root para evitarnos problemas de acceso, de escalado de privilegios o otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, simplemente de todo esto, pues hay también muchos how-to en nuestra documentación de Dynamics que os animo a que le echéis un ojo, deis feedback, aportéis, porque queremos sacar muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, yo espero que con esto ya, estas 2 sesiones, os haya quedado más claro toda la parte de Arba. Por supuesto, cualquier cosa, sabéis dónde buscarme, en la descripción está, en el canal de Kubernetes de Slack, en nuestra community de Dynamics, en GitHub, buscadnos donde queráis, que allí os atenderemos encantados. ¿Alguna cosa más que queráis preguntar o algo? No, creo que ha quedado todo súper claro y de nuestra parte darte las gracias por participar en estas 2 sesiones.
Y bueno, Muchas gracias. seguro que te invitaremos para sesiones próximas. Genial, pues para lo que queráis, aquí estamos. O sea que muchas gracias por invitarme. Un placer. Muy bien, gracias, Salve. Chao. Chao, hasta luego.